Bueno, ¿qué tal? Buen día. Estamos acá nuevamente en comienzo de semana, nueva Weekly Kickoff. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día, ¿todo bien? Hola, hola Diego, buen día, ¿cómo estás? Buen día a Muy bien. todos, gracias por sumarse. Lunes fresco, al menos acá en Sí, Buenos Aires. Así que bueno, vamos a ver si le ponemos un poco de temperatura con el mercado y con las cositas que preparamos para esta semana. Déjenme, excelente. ahí les voy a poner para compartir la pantalla. Bueno, buenísimo. Acá estamos. Ahí ponemos la pantalla. Ahí está. Bueno, ahora sí. A ver, lo que preparamos para hoy, obviamente, es un poco dentro de la misma línea que venimos siguiendo el resto de las weekly en cuanto a la estructura. Vamos a hablar un poquito del contexto del mercado, de lo que esperamos para esta semana, de algunas cositas que estuvieron pasando la semana pasada. Y como elemento diferencial, vamos a presentarle tres carteras de inversión que estuvimos trabajando durante la semana pasada. Tres carteras para el perfil, digamos, conservador. Después vamos a hacer lo propio durante esta semana para los perfiles moderados y agresivos. Un poco la idea de estas carteras es hacerles un seguimiento periódico, ¿sí? Un seguimiento mensual. Tenemos un benchmark, construimos un benchmark determinado para seguir y vamos a hacer el track record de ese benchmark. Y bueno, la idea es, entendemos que hay una demanda importante por parte de ustedes de este tipo de carteras. Adicionalmente, obviamente podemos armar algunas más personalizadas si ustedes lo requieren para los clientes, pero nos parece bien tener esto como una brújula para que bueno, ustedes puedan moverse con mayor flexibilidad cuando tienen alguna demanda de algún cliente en particular. Así que ahora va a ser el turno de eso en un ratito. Bueno, para empezar, creo que lo más relevante que nos dejó la semana pasada y que fue justamente el día viernes, ¿sí? Básicamente fue la robustez que demostró el mercado laboral norteamericano. Realmente números muy, muy fuertes que llaman la atención, con una caída del desempleo de casi medio punto porcentual, pasando del 5,9 al 5,4%. Es la tasa de desempleo más baja desde que comenzó la pandemia en Estados Unidos en marzo del año pasado. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos claramente una línea descendiente, digamos, ¿no? Acerca de todo lo que fue la dinámica del mercado laboral, con un mercado laboral que creó más de 900.000 empleos solamente en julio. ¿Sí? Es una locura total. Son números realmente muy fuertes, muy, muy fuertes, y que de alguna u otra manera explican un poco por qué la Reserva Federal en su momento estuvo tan, digamos, tan bullish respecto al crecimiento económico, ¿no? En el sentido de que, bueno, fue el primer organismo, la primera entidad que, digamos, dijo que Estados Unidos iba a crecer en torno al 7%. Esto fue en marzo del año en curso y había sido sonado como muy agresivo, pero evidentemente después los datos que vinieron a posteriori marcan realmente la fortaleza, ¿no? Y a medida que también el mercado laboral mejora considerablemente, vemos en el eje acá derecho cómo los salarios van repuntando, digamos, ¿no? Esto también es un síntoma que tenemos que seguir de cerca por todas las implicancias que tiene con el mercado laboral norteamericano y con la política monetaria de la Reserva Federal, porque en definitiva esto puede tener un costo sobre la inflación. Y si se acuerdan, yo en varias semanas les vengo consultando y les vengo diciendo las complicaciones que tiene efectivamente
muchos empleadores en Estados Unidos de poder conseguir trabajadores, digamos, con el salario mínimo, de $15 la hora. Es como que esos salarios y esos empleos de menor calidad están compitiendo muy, muy de lleno con las ayudas de programas federales. Y ahí, digamos, obviamente hay un claro problema de incentivos que debemos seguir muy de cerca. La gran mayoría de los programas federales de ayudas a las familias están finalizando en el mes de septiembre. Por lo tanto, ahí vamos a ver si efectivamente tenemos algún atisbo de, digamos, comenzar a equilibrarse un poco ese mercado laboral, al menos los empleos que son menos calificados, ¿sí? Porque por el momento hay mucha demanda y poca oferta en ese nicho de mercado. De hecho, algunos estados, digamos, que tienen mayor presencia republicana, han pedido al gobierno federal cortar antes justamente los planes de ayuda a las familias, porque se veían los empleadores precisamente con problemas para llenar las vacantes. Pero, bueno, los salarios crecieron en julio a un ritmo del 4% interanual, y hay algún tipo de competencia también que se deja evidenciar en la presentación de los balances que están haciendo las compañías, donde tienen que subir los salarios mínimos para atentar a los trabajadores. La semana pasada, CVS, por ejemplo, la cadena de farmacias, una de las más importantes, con Walgreens en los Estados Unidos, señaló cuando presentó el balance que iba a bajar los requisitos necesarios para poder cubrir las vacantes abiertas, digamos, y adicionalmente iba a aumentar el pago a los salarios. Por lo tanto, ya estamos viendo que en muchas empresas, esta poca oferta laboral está, digamos, implicando un incremento de los costos. Y esos incrementos de los costos depende el tipo de empresa y el sector que se trate, seguramente va a tener un pass-through hacia el precio final, digamos, ¿no? Y de allí la importancia de seguir de cerca qué ocurre qué ocurre precisamente con la inflación. El mercado, fíjense cómo el día viernes se comienza a adelantar un poco a lo que venimos también mencionando, de que seguramente vamos a tener en el último trimestre de este año señales más concretas de algún tapering de la Reserva Federal, en el sentido de que seguramente va a comenzar a ralentizar todo lo que es este estímulo monetario de 120.000 millones de dólares mensuales que pone a disposición del mercado mediante la compra de bonos del Tesoro y mediante la compra de bonos corporativos y mortgage-backed securities, ¿sí? Fíjense que la tasa de 10 años, que la vemos aquí, que cerró en 1,31, rebotó desde niveles de 1,17 el viernes, conjuntamente con estos datos mucho más robustos del mercado laboral, y el dólar index, ¿sí? Que es el dólar contra una canasta de monedas más importantes a nivel mundial, bueno, regresó a la zona de abril, ¿sí? A la zona de abril, cuando todavía, digamos, persistía algún tipo de, si se quiere, impacto de la segunda ola y de todo lo que tenía que ver con la viabilidad o no de la recuperación más de largo plazo de la economía americana. Entonces, lo que yo veo de aquí en adelante es que para mí, salvo un evento cisne negro, un evento de fuerte aversión internacional, digamos, de los capitales, me parece que lo más bajo de tasa de interés a 10 años ya lo vimos acá en esta zona, en este doble piso que hizo aquí de 1,17, 1,16 la tasa. No veo razones objetivas para pensar de que esto pueda perforar a la baja nuevamente, y la Reserva Federal va a tener que tomar decisiones un poco más contundentes para eventualmente evitar que la inflación haga desmanes. Si de inflación hablamos, justamente este miércoles en los Estados Unidos se espera el dato de inflación minorista,
un dato de inflación minorista que se espera aún robusto en la zona de 5,5-6%. Y esto también, digamos, llama la atención porque ya estaríamos comparando contra un mes donde, si bien obviamente estaba la pandemia el año pasado, no fue lo peor de la pandemia, ¿sí? Lo peor de la pandemia ya lo tuvimos en el segundo trimestre del año pasado y las bases comparativas de la inflación eran relativamente bajas. Bueno, ahora a partir de julio en adelante, la economía norteamericana rebotó fuerte y la inflación ya no es tan baja como base comparativa, por lo tanto, esa inflación que se espera para el miércoles en los Estados Unidos es una inflación que obviamente, bueno, va a tener muchísimo más, digamos, impacto sobre, cualquier tipo de, si se quiere, interpretación del mercado respecto a la política monetaria, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a ir hacia un esquema donde la inflación sigue alta. Y una cosa que me llama mucho la atención dentro de este contexto es que, a pesar de que hay fuerte ahorro, digamos, de las familias, producto de estos planes de ayuda federales, las ventas minoristas en los Estados Unidos no solamente han vuelto a nivel prepandemia, sino que lo ha superado, digamos, ¿no? Y esto hay que ver si es sustentable de mediano plazo, seguir bombeando la economía norteamericana con más estímulo, más ayuda, que pueda generar aún más presión del lado de la demanda, sobre todo lo que es la cadena de demanda de bienes y servicios, con una oferta que sigue teniendo muchos problemas alrededor del mundo. Así que atento a esa situación, porque evidentemente entonces la inflación va a ser bastante más elevada durante los próximos años. Yo traje estos dos gráficos para ver un poquito la correlación de los sectores que mejor lo hacen cuando hay inflación más persistente en los Estados Unidos. Una cosa era el rebote de inflación que vimos en los meses previos, ¿sí? Donde obviamente comparábamos con una base baja, pero al mismo tiempo era producto de una reapertura de la economía y entonces eso era válido. Ahora, cuando empieza a percibirse que la inflación va a ser mucho más persistente, ¿sí? Y la política monetaria va a seguir siendo laxa, es decir, va a seguir siendo laxa en el margen. Puede haber algunos digamos, atisbos de, bueno, ralentizar un poco la inyección monetaria, pero evidentemente las tasas de interés, la voluntad de la Reserva Federal es tasas de interés negativas por lo menos hasta el primer semestre del año que viene. Bueno, entonces ahí tenemos que empezar a verlo un poquito más como foco de la cartera y foco estratégico. Y fíjense que acá hay dos gráficos, ¿no? Uno hecho por Wells Fargo y otro por Schroders, donde evidentemente acá el gráfico Wells Fargo identifica cuáles son los sectores, digamos, que tienen una correlación con el Consumer Price Index, ¿sí? En Estados Unidos. Y mucho de lo que venimos hablando es básicamente que los sectores más defensivos, como es el consumo básico, como es healthcare, bueno, están, digamos, alineados a esta visión que tenemos, de que son sectores defensivos que aparte actúan muy bien con procesos inflacionarios, ¿sí? Donde la capacidad del pass-through de costos de inflación hacia el precio final es mucho más fácil. También financiera, ¿por qué? Porque el sector financiero lógicamente implica tener, digamos, tasas de interés en algún momento más elevado y eso aumenta el margen de intermediación del sector, utilities y energía, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver, el tema de energía es un poquito, si se quiere, un poquito más discutido, ¿sí? Porque, en el tema energético, cuando miramos la historia de qué sectores anduvieron bien, siempre está lo que el sesgo o el mayor peso de lo que fue la crisis del petróleo, ¿no? A principios de los 70, y eso, digamos, puede ser un elemento, digamos, distorsionador de lo que fue la historia, pero sí lo que decimos es que los commodities en líneas generales, bueno, en contextos inflacionarios, obviamente podrían ser una buena cobertura. Hay que ver a qué ritmo endurece la política monetaria de Estados Unidos, si es que la endurece, como para no tener un sudden stop en todo lo que tiene que ver con el precio de las commodities, digamos, ¿no?
Y ahora fíjense que todos los sectores que han tenido una correlación negativa con la inflación son consumo discrecional, el real estate sobre todo en Estados Unidos apalancado por el mortgage, ¿sí? Si suben las tasas, sube el costo del mortgage y eso, digamos, es contraproducente. Y todo lo que es las tecnológicas, por lo que hablamos anteriormente. Y acá digamos, este cuadro de Schroders es básicamente parecido. ¿Cuáles son la performance, ¿sí? En eventos de las performances sectoriales, en eventos de mayor inflación, dentro de lo que es un promedio de 1973 a 2020. Y bueno, y fíjense que el cuadrante, digamos, de arriba a la derecha, que es mayor probabilidad de batir la inflación hacia la derecha y el mayor nivel de outperformance dentro de eso, bueno, acá tenemos lo que es la energía, ¿sí? Schroeder sí lo identifica como uno de los más interesantes, consumo básico, ¿sí? Industriales y financieras, aquí. Y fíjense acá, equity rates, ¿sí? ¿Por qué? Porque los rates, si bien están ligados al real estate, en realidad los rates lo que hacen es la administración de las propiedades y en procesos inflacionarios los ajustes de los alquileres se ajustan mucho más rápidamente, independientemente si son alquileres de residencias, alquileres del sector sanitario, alquileres de, no sé, galpones de logística, industriales, etcétera. Y por lo tanto creo que teniendo en cuenta esto es un buen momento por ahí de que nosotros en algún momento de los próximos días pongamos a disposición algún informe con un poquito más de detalle de los rates, de cuáles son los rates más atractivos que hay, qué ventajas tienen a nivel de income y bueno, y tratar de ver dónde hay más valor en un contexto de una inflación un poquito más elevada. Ahora, la inflación, como dijimos, no es solamente un tema de Estados Unidos o del mundo desarrollado. En la región estamos teniendo algunos problemas y producto de eso, si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos que el Copom del Banco Central de Brasil digamos, se reunía y sorprendió por su postura mucho más hawkish de la que esperaba el mercado. El mercado estaba esperando 75 puntos básicos de ajuste de la Selic. Finalmente fue 100 puntos básicos, subió del 4,25 al 5,25 la tasa. Todavía hay un lag respecto a la inflación. Fíjense que justamente la inflación está en niveles de 8% contra 5,25 de tasa Selic, pero yo creo que van a ir a converger a la zona del 6,5% para fin de año. Por lo tanto, los bancos centrales de la región empiezan a hacer política ortodoxa, a ver si el Banco Central se copia o los imita un poquito, digamos, ¿no? Al menos para disimular la falta de política monetaria en la Argentina. Pero adicionalmente, fíjense que México, también México con un gobierno heterodoxo, bueno, México también está sintiendo un poco la misma dinámica que vimos en Brasil y en el resto de los países del mundo, ¿no? Una inflación que se dispara arriba del 6% y ahora sí el Banco Central de ese país ajustando 25 basis la tasa a la zona del 4,25. Creo que es muy probable que terminen convergiendo a fin de año en la zona del 5% para llegar a un break-even de tasa de interés real digamos, alineado a la inflación de lo que puede ser para todo el año en curso. Y una de las últimas cosas, antes de pasar a esto de las carteras, me preocupa un poco la dinámica que estamos viendo en China en términos, no de la cuestión regulatoria que ya le dedicamos tiempo la semana pasada, sino de la cuestión del crecimiento, digamos, ¿no? Algunos indicadores dan cuenta de una desaceleración bastante importante, digamos, para el tercer trimestre. Fíjense, de hecho, que algunas estimaciones ubican el crecimiento del tercer trimestre un poquito arriba del 4%, y esto es después de tener un segundo trimestre de haber crecido un 7,9%. Atento a esto, sobre todo por el tema del precio de las materias primas, digamos, ¿no? Y lo que decíamos la semana pasada es si en torno o detrás de todo este crackdown regulatorio que había
estado presente durante las últimas semanas, con el gobierno central, entrometiéndose fuertemente en el sector privado. Bueno, si eso no tenía también como un correlato mucho más profundo que tenía que ver con un nivel de actividad que estaba perdiendo bastante momentum. Vamos a ver en definitiva también si hay políticas expansivas para contrarrestar esto, así que atentos a lo que pase con China. Dentro del calendario global, lo más importante, todo el mundo va a estar asignado con el tema inflacionario esta semana. Vamos a tener datos de inflación en Brasil, en Estados Unidos, en la Argentina el día jueves, en Japón, así que mucho dato de inflación y obviamente mucho, digamos, tela para cortar después para tratar de visualizar políticas monetarias e impacto en los mercados financieros. Finalmente, estamos entrando en la etapa final, diría, de todo lo que es los balances corporativos, ¿sí? Dentro de los balances corporativos más relevantes esta semana, bueno, hay algunos papeles como NIO, como Disney el día jueves al final del mercado. Después tenemos, por ejemplo, Embraer, la acción brasileña de aviación, pero bueno, obviamente tenemos ahí algunos datos importantes de algunas empresas que son las últimas siempre en presentar, pero en líneas generales ya estamos terminando la temporada de balance, una temporada de balances que fue buena, que gran parte de esta bondad de los números del balance, de los balances estuvo bastante incluida en precios, digamos, ¿sí? Es decir, no vimos como un driver de push adicional de las cotizaciones para esto, pero bueno, evidentemente lo que sí nos permitió es, si se quiere, descomprimir un poco todo lo que son las valuaciones en términos de relación precio-ganancia de los principales índices. Bueno, finalizando esto, el entorno macroeconómico y de los mercados a nivel global, vamos a presentarles tres portafolios. Después nosotros les vamos a hacer llegar los fact sheets de los portafolios para que ustedes los tengan ahí y los distribuyan a sus clientes. La idea central es, para ponernos en contexto, antes de darle la palabra a Mateo, que va a presentar dos de los tres portafolios, los que están ligados al mercado local. Acá lo que nosotros pensamos es darles a ustedes 9 portafolios en total, que son 3 por cada nivel de perfil de riesgo, y que sea uno onshore en pesos, otro onshore en dólares, aplicaciones en dólares o instrumentos que sigan al dólar, y otro offshore en dólares, ¿sí? De vuelta son portafolios que nosotros estamos creando para hacerle el benchmarking y para hacerle el track record, pero obviamente esto no es excluyente respecto a la necesidad que tengan ustedes de armar algún portafolio un poco más personalizado para un cliente que consideren que vale la pena hacerlo. Así que no sé si, Mateo, estás por ahí, te doy la palabra a vos para que nos comentes un poquito este portafolio, el primero de la cartera conservadora en pesos onshore. Perfecto, Diego, acá estoy. Bien, acá, bueno, empezamos con la cartera conservadora pesos onshore, como decía acá Diego. La verdad es que dentro de todos, estas carteras son de perfil conservador, con horizontes temporales de corto a mediano plazo, ¿sí? Esto acá le pusimos un tiempo de tenencia recomendado de 6 meses. No es que directamente no van a poder vender nada antes de los 6 meses, todo lo contrario, de hecho son activos en general bastante líquidos. Y todo, digamos que se puede ingresar en pesos. El benchmark de esta cartera va a ser directamente la inflación. Y justamente para medir la inflación y evitar justamente tener los escalones de los datos de inflación de INDEC mes a mes, vamos a usar el coeficiente SER. Una muy breve
advertencia, por así decirlo, el SER tiene unos 15 días de lag respecto de la inflación, por lo que, digamos, esto también tendría esos 15 días, pero bueno, realmente para una cartera conservadora lo sigue bastante bien. Los instrumentos que elegimos, en general, son letras y bonos del gobierno, digamos, del gobierno nacional, e incluimos tanto SER como tasa fija. La cuestión de ahora de tasa fija es que ante una posible muy breve desaceleración de la inflación hasta pasadas las elecciones, había algunos instrumentos de tasa fija que pueden llegar a tener una tasa real un poco más alta que los de SER, así que justamente por eso incluimos el TO21 y la LEDE, ¿sí? Agosto a esta cartera. Todo lo demás, como vemos, hay una pequeña porción en el FIMA Premium, es para tener una cuestión de liquidez, no olvidemos que esto es una cartera de corto plazo, y bueno, y lo último, instrumentos SER, que justamente son lo que va a tratar de cumplir el objetivo de la cartera, mientras que con lo otro estamos tratando de sacarle algún puntito más. Próximo. Acá lo que tenemos es el rendimiento, ¿sí? Desde principios de julio, principios de mes de julio, en el que corrimos un muy breve, un muy breve track record, básicamente porque esta es una cartera atada de inflación y hubiese sido compuesta de manera distinta en distintos momentos, entonces hicimos el corte desde principios de julio y a partir de ahora hacemos el seguimiento. Como puede verse, hasta la semana pasada venía bastante cercano a lo que es el benchmark, así que dentro de todo venimos cumpliendo, digamos, el propósito. Recuerden que esta es la conservadora pesos y el benchmark es SER, o sea, como dijo Mateo, algunas alocaciones son más bien tácticas de corto plazo, donde tasa fija puede, digamos, batir inflación en los próximos meses, y obviamente acotado los riesgos lo máximo posible. Así que la idea central de esto es hacerle un monitoreo. Esta cartera va a necesitar rollovers, por ejemplo, el de agosto y el TO21 no se cobre, pero de vuelta es corto plazo y conservador, digamos, por eso no estamos tomando demasiado más riesgo en por ahí instrumentos atados con SER de más largo plazo, por decirlo de alguna manera. Claro, correcto. Y además, como dice Diego, es un perfil táctico de la parte de tasa fija. Vamos a volver a hacer, así que esperen que haya una rotación a hacer nuevamente en esa cartera. Para la cartera conservadora Dollar On Short, básicamente con esta cartera a los instrumentos se puede entrar de alguna u otra forma, tanto en pesos como en dólares, ya que, por ejemplo, el Galileo Fixed Income justamente se puede entrar en dólares, pero bueno, antes lo podemos mepear, eso ya lo sabemos. A la ON de vista hay tanto liquidez en pesos como en dólares, y al CDR de Walmart que incluimos ahí, también podríamos ver si hay algún tipo de liquidez en dólares, y si no, se mepea y se entra directamente en dólares. El objetivo de esta cartera también, nuevamente, es conservador, y es más que nada para seguir a la cotización del CCL, ¿sí? O sea, van a ver ahora cuando pasemos a la próxima diapositiva lo que es el benchmark, justamente es CCL, y esto se mide en pesos, pero para mostrar básicamente que la cartera no está perdiendo contra el dólar. Si volvemos al anterior, un segundito, como para mostrar un par de cositas sobre los instrumentos, lo que ven acá es que tiene bastante, ¿sí?, del fondo Fixed Income, el fondo Income de Galileo. La cuestión ahí adentro es que es más que nada un fondo con deuda ex Argentina, entonces por ese lado también trata de quitarse un poco el riesgo local. Para agregarle un poco de rendimiento, ¿sí?, y no estar atados a las tasas de afuera, que básicamente tasas conservadoras afuera son bastante bajas, agregamos un poco de una ON de vista a 2024, también es una porción de la cartera, no es mayoritaria, pero con esto también se buscaría más que nada mantener la tenencia un poco más. Por eso justamente fíjense que el tiempo de tenencia recomendado
son 12 meses y no 6, porque justamente estos productos tienen liquidez, pero no es lo mismo que las anteriores. Y por último, el CDR de Walmart, ahí también lo tenemos, más que nada también para también hacer un ancla, digamos, a la cartera. Se eligió al CDR de Walmart específicamente porque la idea es que esto sea conservador, así que tampoco estamos muy, muy contentos en meter equity a mansalva, pero la cuestión es que se eligió una porción también muy chica de la cartera con el CDR de beta más bajo de entre los más operados en el mercado local, y no solo miramos el volumen, sino que también miramos cantidad de operaciones, como para saber de que no es que se hizo todo el volumen del año en un trade y ya estamos. Entonces, por ese lado tenemos un CDR de Walmart, que es una acción con beta de 0,55, ¿sí? O sea, no replica perfectamente al mercado, que en general se compara contra el S&P 500, sino que es más... menos variable por justamente ser una acción de más no, anticíclica, digamos, porque bueno, el supermercado tenemos que ir en las crisis y en los booms, digamos, ¿no? Así que por ese lado también está ahí como para hacer un poco más de ancla. Este es el rendimiento, como se ve, la verdad que viene bastante bien, más que nada por el 30% de la cartera, digamos, todo lo que es el Galileo Income va despacio pero seguro, digamos, lo otro es lo que le dio un poquitito más del el spread. Bien, creo que estamos, ahora Diego pasamos a la tuya. Sí, una cuestión adicional. A ver, justamente alineado con lo que presenté anteriormente, digamos, el Walmart creemos que es un papel que está alineado con que si hay más inflación en el mundo y en Estados Unidos, la capacidad del pass-through es más importante, como vimos ahí del consumo básico, digamos, entonces también actúa como ese hedgeo. Ahora, yo entiendo que muchos de ustedes por ahí les hace algo de ruido meter, si se quiere, tanto en un fondo de renta fija latinoamericana, por más de que sea grado de inversión, considerando bueno, un escenario de quizás más, si se quiere, un banco central norteamericano más hawkish. Y en ese sentido, bueno, acá hicimos un relevamiento. Este es el informe que yo les había presentado hace un par de semanas atrás. Acá actualizamos con algunas ON que tenemos en el mercado argentino. De vuelta, sabemos que las obligaciones negociables tienen muchas de ellas como un riesgo sistémico de la Argentina, ¿sí? Pero aún así, digamos, uno podría bajar la exposición de ese 70% a alguna ON, si se quiere, complementaria a la de Vista. Tenemos algunos papeles que obviamente los pueden operar a través de la app o a través de la mesa, que son atractivos y que son un crédito relativamente seguro. Por ejemplo, un Tech Petrol 2023 que está rindiendo un 3%, ¿sí? Por ejemplo, un Geneia que rinde un 3,88% con vencimiento en 2022. Bueno, la idea es que ustedes puedan de alguna manera ir mixeando un poco, digamos, ¿no? Esta composición de una cartera dólar onshore que no tenga tanto riesgo argentino y al mismo tiempo, si le sumamos el riesgo argentino, que sea el crédito, el mejor crédito posible, ¿sí? Esas son, digamos, básicamente las premisas. De vuelta, esto va a ser, vamos a mensualmente ir haciendo un asset reallocation, digamos, ¿sí? De manera tal de ir jugando con nuestro view en función de lo que estemos viendo. Y la última cartera vamos a presentar hoy dentro de la línea de perfil de riesgo, digamos, conservador, pero esta sí enteramente offshore para operarla a través de Interactive Brokers, aprovechando justamente los beneficios comerciales que tenemos de bonificación del CCL y una brecha muy, muy chiquita entre MEP y MEP y cable. Es esta cartera armada por 5 instrumentos, todos ellos son ETFs. Tenemos ahí un ETF que es el Vanguard Short Term Treasury, obviamente esto alineado con que hay que achicar duration en la parte de los bonos del tesoro, básicamente porque obviamente me parece que lo más laxo la política monetaria, como dije anteriormente, ya pasó en Estados Unidos. Después tenemos un fondo que también de Vanguard, que es el BND, es un fondo que
Si bien es más largo en duration, tiene todo lo que es treasury más bonos corporativos grado de inversión, digamos, los que menos deberían sufrir ante cambios inesperados en la tasa de interés, ¿sí? Este tiene una duration promedio de 6,5, 6,5, 6,8 años. Después le agregamos una pequeña ponderación del iShares TIP Bond, que es básicamente bonos ajustados por la inflación. Ahí estamos destinando un 10% a la cartera. Un 15% a la cartera lo destinamos a el ETF Float, que el ETF Float son bonos que tienen cupón variable, ¿sí? Que son bonos atados a una tasa variable justamente para estar cubiertos ante movimientos inesperados al alza de la tasa de interés y para tener algo más de alfa en la cartera y tratar de ganarle al benchmark, que nuestro benchmark es el, como dice ahí, el iShares Core US Aggregate Bond, que es, si ustedes quieren, en términos simples, es el benchmark de bonos americanos más conocido de los mercados. Bueno, decía que agregamos el ETF de acciones preferidas que aún está rindiendo entre el 4,5 y 4,7% y nos parece interesante, digamos, para, con un riesgo acotado dentro del espectro de las acciones preferidas, bueno, poder tener, digamos, un alfa respecto al benchmark. Y por ahora, este benchmark lo hemos venido superando desde el principio de año. Fíjense que esta cartera está rindiendo 1,65% contra el 0,23% negativo del benchmark de bonos. Así que, bueno, la idea de vuelta, vamos a terminar la reunión, le vamos a disponibilizar los 3 fact sheets de estas carteras y después vamos a avanzar con las moderadas y las agresivas para hacerle todos un seguimiento mensual y obviamente alguna parte importante de la weekly al principio del mes siguiente la vamos a dedicar justamente para hablar del rebalanceo de carteras. Con esto, bueno, no sé si acá Mariano o alguien del equipo de Mariano quiere hacer hincapié en estos los beneficios que ya están rigiendo en agosto para las cuentas, pero este es el último slide y después obviamente abierto a todo lo que tiene que ver a preguntas y respuestas. Vale, buenísimo, Diego. Excelentes, muy buenas las carteras. Un poco, bueno, para seguir recordando, seguimos con los 3 beneficios. El beneficio del 100% de rebate para todas las cuentas abiertas hasta el 31 de agosto. Esas cuentas van a digamos, gozar para ustedes como asesores el beneficio de la percepción del 100% de las comisiones generadas. Seguimos con la bonificación del contado con liqui para fondear las cuentas IBKR con operaciones superiores a $3.000. Ahí, como comentaba Diego, por ahí para aprovechar el bajo spread, digamos, en el canje con el AL30, digamos que está casi a la par, digamos, o apenitas, digamos, por debajo, teniendo en cuenta los 50.000 nominales semanales, pero bueno, ahí digamos como que el cliente tiene un muy buen beneficio, sale a la par y se le bonifican comisiones. Y después la última, digamos, la última iniciativa que disponibilizamos es la de transferencia de activos. Bueno, recibiendo activos por el equivalente a $10.000, tanto onshore como offshore. Los clientes, digamos, tienen bonificadas las transacciones hasta fin de año con un tope de reintegro de 50.000 pesos mensuales por cliente, ¿no? Vale aclarar que en el mercado offshore suman, digamos, las transferencias de efectivo. Así que cualquier duda sobre los beneficios vigentes, nos contactan, digamos, al equipo comercial y ahí podemos hablar, digamos, en privado para evacuar esas consultas. Bueno, buenísimo, Marian, buenísimo, Bien, Diego. muy buenos beneficios. Dejamos estos 5 minutos para preguntas y evacuar algunas dudas. Creo que hay bastante ahí por lo que vi en el chat. A ver. Sí, ahí, bueno, Algunas justo las fuiste Miriam contestando, sí. sí, consultaba sobre las carteras, que ahí las vimos. Bueno, Miriam, cualquier duda nos puedes preguntar por privado o si tienes alguna consulta específica por aquí. Luego tenemos una de Fabián.
bueno, preguntando qué posibilidades existen que el Ejecutivo regule la evaluación de los CDRs afectando la cotización. Eh, a ver, yo creo que algo de eso tuvimos un poco de ruido en el año, no, ya no me acuerdo cuándo fue, si fue 2013. Si se acuerdan, había muchos fondos comunes de inversión que tenían CDRs y después los obligaron como a evaluarlos al dólar oficial, digamos, ¿no? Y eso implicaba una pérdida contable de más del 40% en ese momento. Claramente es un riesgo, no lo podemos negar. O sea, ahora, como no hay tantos fondos institucionales hoy en día que tengan CDRs, sinceramente es como que haría poco efecto para lo que busca el gobierno, pero sabemos que nos acercamos a fechas claves en materia electoral y que la brecha está muy, muy holgada. Y bueno, no podemos descartar nada, por eso siempre también estamos intentando empujar que muchos de los clientes que tienen esa capacidad, bueno, aprovechen para abrir las cuentas offshore, digamos, ¿no? Esa es una realidad que también le Sí. quitaría este riesgo regulatorio. Bien, excelente. Pues una consulta de Marcelo, por ahí más una sugerencia que estaría bueno para las carteras offshore ver cómo afecta el impuesto cedular, ¿no? Sí, a ver, Marcelo, ahí tenemos varias cosas con el tema impositivo de las offshore. La primera, bueno, el impuesto cedular. El impuesto a las ganancias es sobre todo si hay enajenación, digamos, ¿no? Si hay realización de ganancias. Después con los dividendos es cierto que hay un withholding del 30% para los instrumentos que pagan dividendos si tienen legislación de Estados Unidos, que se puede descontar de ganancias de acá. Y después estamos viendo la posibilidad de por ahí replicar alguna de las carteras que presentamos offshore con los UCITS, ¿sí? Que son más eficientes en materia impositiva. El problema es que para operar los UCITS, la gran mayoría de ellos operan en Londres y se necesitan cuentas margin en IBKR, ¿no? Y las que estamos abriendo son las cash. Así que estamos trabajando ahí a ver si podemos, digamos, de alguna manera adaptar eso para que ustedes puedan tener mayor eficiencia impositiva cuando presentan estas carteras para los clientes. Buenísimo. Ahí nos hace dos consultas. La primera, ¿cómo vienen los Galileos de renta fija respecto a que no vemos espacio para que bajen las tasas de interés? Y la segunda, si existirá la posibilidad en el futuro de tener algún fondo que incluya algo de renta variable. Entiendo que habla más por el lado offshore, ¿no? Sí, Guido, ¿cómo te va? Mira, claramente, digamos, si nos remitimos a la historia, periodos de suba de tasas de interés o de una Fed más hawkish no han sido muy positivos para los mercados emergentes. Pero ahora lo que yo veo es algo distinto, no digo que sea totalmente distinto, pero algo distinto es que la recuperación económica que vamos a ver en Latinoamérica, sobre todo que son bonos de Latinoamérica los que tiene el Galileo, es como que recién comienza, porque recién se está, digamos, conteniendo todos los efectos de la pandemia y la cuestión sanitaria, y eso te podría generar algún tipo de colchón respecto a algo hawkish. Tampoco vemos que la Reserva Federal vaya a subir la tasa de 0 a 5% en un año y medio. ¿Sí? No lo veo. ¿Sí? Lo que veo sí es aspirar toda esa liquidez o parte de esa liquidez. Obviamente que eso va a producir volatilidad y bueno, y es por eso que vamos a gestionar para que venga el portfolio manager de los fondos Galileo a dar su view más concretamente de los productos que tienen y cómo manejarían eso, ¿sí? Y respecto a la segunda pregunta, Guido, sí, vos pensás que estas carteras son específicamente de conservadoras, de perfil conservador. Para la moderada y agresiva vamos a incluir equity sin duda para lo que es la parte offshore, incluso onshore también. Bien, excelente. Creo que Ido acá consulta otra pregunta. Bueno, está vinculada a los arbitrajes, digamos, con la compra de cable vía L30 y venta vía LEDs. Como bueno, el mercado se arbitró y está dando menos del 2%, con riesgo de parking. Ahí si vemos algún arbitraje aprovechable,
ya que, bueno, los clientes en los artículos periodísticos, como comenta Guido, lo ven, digamos, bastante seguido. Sí, a ver, echa la ley, echa la trampa, digamos, ¿no? Cuanto más regulaciones y distinciones y tipo de cambio diferenciales hay, más oportunidad de arbitraje. Lo cierto es que la semana pasada se calmó muchísimo eso porque hubo rumores de todo tipo también respecto al cable, el parking y todas las cuestiones. Obviamente que vamos a ver cómo arranca hoy el mercado, donde se restablece un poco esa posibilidad de equilibrio, digamos, y de arbitraje y desarbitraje. Y si vemos algo atractivo, se lo comunicaremos sin duda, pero obviamente bajó mucho la espuma y se achicó mucho esa brecha justamente por todos los rumores que crecieron a lo largo de la última semana, ¿sí? Así es. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más, si no, como siempre les decimos con Mariano y con todo el equipo, estamos grabando esto, apenas lo subamos se lo vamos a disponibilizar el video, la presentación, y también durante el día les haremos llegar los fact sheets de estos 3 primeros fondos, y a lo largo de la semana seguramente todos los fondos, para todas las carteras, digamos, ¿no? De otros perfiles de riesgo para que ustedes tengan herramientas para sus clientes y bueno, y cualquier cosa, como siempre, a disposición, ¿sí? Excelente. Buenísimo, Diego. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan una gran semana y estamos en contacto. Muchas gracias, buen día y buena semana. Muchas gracias a todos.